y justamente vamos a saludar al vicepresidente de este organismo nacional, a Gustavo López. Gustavo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bueno, Gustavo, consultarle puntualmente qué está pasando con las empresas de telefonía celular, entre otras empresas de telecomunicaciones, que siguen incrementando los precios de las tarifas a pesar justamente del decreto del año pasado que los convertían en servicio público. Bueno, primero quiero aclarar que estoy en este momento hasta el 10 de diciembre en uso de licencia en el ENACOM porque asumí como diputado nacional el día 26, pero bueno, esto no significa que no esté al tanto de todo porque bueno, casualmente estoy en uso de licencia por un mes y medio para cubrir la banca de diputado nacional que dejó Cerruti, ahora vocera presidencial. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? La Cámara Federal Contencioso Administrativo, la Sala 2, volvió a prorrogar la medida de amparo que había dictado y en este momento rige ese amparo para varias empresas y esto dificulta la aplicación del decreto 690. Nosotros, cuando el Poder Ejecutivo sanciona el 690, dijimos que era una medida de justicia porque el precio tenía que ser justo, equitativo, razonable, y si la empresa o las empresas no justificaban el pedido de aumento, era el gobierno el que establecía el aumento. Esto era un mecanismo para saber que efectivamente las empresas cobraban de acuerdo al aumento de costos y no a aumento de expectativas. Pero bueno, lamentablemente la justicia en la Argentina nuevamente miró para el lado de las empresas y no para el lado de la gente, y suspendió la aplicación del decreto en el mes de abril de este año, y a partir de ese momento, bueno, hay un desfasaje entre lo autorizado y lo efectivamente cobrado. Si bien las empresas este año han cobrado por debajo de la inflación, la realidad es que, bueno, los aumentos han sido desmedidos respecto a lo que nosotros hemos autorizado. Claro. Y bueno, si bien nosotros tenemos un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para que intervenga y termine de resolver esta cuestión, mientras la Corte no resuelva, rige la suspensión del decreto. Claro, bueno, y ahora esperar los tiempos de la Corte, que muchas veces no son los tiempos de la gente ni del gobierno, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bien. ¿Tiene un plazo para expedirse la Corte o lo puede hacer tranquilamente si quiere durante el año que viene? No, la Corte lamentablemente no tiene plazo. El Código de Procedimiento no le establece plazo, así que, a ver, nosotros creemos que se trata de un tema institucional importante, porque pensemos que la afectación es para los 45 millones de argentinos. Pero bueno, estamos allí esperando dos resoluciones, de la Cámara Federal de Córdoba y la Corte Suprema de Justicia. Bien. Claro, y además es un tema urgente, porque todo esto que se está cobrando por afuera de lo que autorizó la ANACOM, si es que el gobierno obtiene un fallo favorable, uno se imagina después habrá conversaciones con las empresas para que lo devuelvan. Y mientras más tiempo pase, más grande va a ser la tajada de torta que van a tener que devolver. Exactamente, y por otro lado, también nosotros intentamos un diálogo con las empresas para pensar el 2022. Así que esperamos después de las elecciones poder juntarnos con las empresas, entablar ese diálogo para el 2022, para tener una cuestión de previsibilidad para todos, porque vuelvo a repetir, el decreto está vigente, el decreto declaró a las telecomunicaciones un servicio público esencial, nadie duda de la esencialidad hoy de la conectividad, sobre todo de Internet, y bueno, no podemos dejar librado a la decisión exclusiva de una empresa la accesibilidad. Lo que nosotros decimos es Internet es esencial, hay que garantizar la accesibilidad. Lo que estamos pidiendo es razonabilidad en la tarifa a partir del 690, que vuelvo a repetir, sigue vigente porque nadie lo declaró inconstitucional, pero no lo podemos aplicar, porque han suspendido la aplicación. Bueno, son estas cosas que muchas veces pasan en la Argentina, en la justicia, con los recursos de amparo, termina legislando el fondo de la cuestión, viene a reemplazar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, y esto es lo que no puede ser. Lo vivimos en el pasado con la ley de medios también.
Exactamente, bueno, es el mismo mecanismo. No resolvemos, pero mientras tanto no se aplica. Bien. Diputado, consultarle otra cuestión, porque el decreto no solamente establecía la cuestión de que tendrían que pedir autorización en los precios, sino también una prestación básica universal para justamente garantizar un derecho que es el acceso al Internet y a diferentes servicios de telecomunicaciones. ¿Esto se cumple? ¿Lo han intentado cumplir o no ha cambiado absolutamente nada? Bueno, también está suspendida por la justicia porque suspende toda la aplicación del decreto. Sí. Ahora, en este tema seguimos en diálogo con las empresas. Han dado entre personal y Movistar, han dado unas 400.000 prestaciones. Y la tercera empresa sí, lo que ha hecho es sacar un plan similar y dio alrededor de 1 millón de prestaciones. Quiere decir que estamos más o menos con 1,5 millones de prestaciones de la prestación básica universal. Es menos de lo que nosotros deseamos o queremos, bueno, pero es... un punto de partida, digamos, por lo menos. Pero en parte se ha aplicado, exacto. Bien. Diputado, consultarle, porque en algún momento el senador Alfredo Luenzo planteó justamente trabajar una iniciativa para aprobarla en el Congreso y no depender justamente de este decreto 690. ¿Se va a intentar avanzar en esto en ambas cámaras? Y pensando en esto también las elecciones que tenemos a puerta, ¿qué tan importante para avanzar en este proyecto o en este tipo de proyectos es un resultado favorable o negativo el 14 de noviembre? A ver, desde el punto de vista jurídico, el decreto ya es ley porque lo ratificó el Senado. Lo que decía Luenzo con la ley Espejo servía para cambiar el panorama. ¿Esto qué significa? Si bien el decreto es ley porque lo convalidó el Senado, sí, si uno hace una ley Espejo es una nueva norma, aunque sea exactamente igual a la anterior, y esto hace caer los amparos y comienza a regir una nueva norma aunque sea igual que la anterior. Claro. Digamos que como mecanismo de solución estaba bien. El Senado estaba avanzando con esto, pero bueno, la sensación que a uno le da es que con las elecciones en el medio esto se va a trabar y que va a ser más rápido ir por el lado de la justicia. Claro. No creo que la oposición nos dé quórum para tratar este tema. ¿Cómo, diputado, consultarle, cómo cree que va a ser el escenario después del 14 de noviembre? La oposición está muy convencida de que va a arrebatar algunas bancas tanto en diputados como en el Senado. De hecho ya hablan hasta inclusive quizás lograr la primera minoría en diputados, lo cual haría, por supuesto, para los proyectos que tiene en mente el gobierno una cuestión más complicada, ¿no? Una negociación más dura con la oposición. ¿Cómo analiza usted o cómo cree que va a ser el panorama después del 14? A ver, yo creo que vamos a mantener la primera minoría en la Cámara de Diputados sin duda y que vamos a mantener la mayoría en el Senado, pero esto no significa que la oposición en principio colabore con la marcha del gobierno porque no lo hizo en estos 2 años que teníamos esa mayoría asegurada. La pandemia a nosotros nos dificultó la aplicación de las políticas por el cual el pueblo nos votó el año pasado o en el año 2019. Ahora, lo que nosotros tenemos es el gobierno. Tenemos un mandato por 4 años. Sí. Y lo único que tenemos que hacer es llevar adelante ese mandato. Tenemos que gobernar a través de lo que el pueblo decidió, a través del programa de gobierno por el cual nos votó, que no pudimos aplicar por la pandemia y que ahora estamos en condición de aplicar. Así que nosotros tenemos la mejor herramienta que es el gobierno, así que hay que gobernar pensando en poner a la Argentina de pie y llevando adelante el programa, vuelvo a repetir, por el cual nos votó. El macrismo ha dejado un hueco enorme en la Argentina. Nosotros por el macrismo perdimos cientos de miles de puestos de trabajo. Se perdió el 20% del poder adquisitivo del salario de cada uno de los trabajadores, de los comerciantes. La Argentina se hizo más pobre, la Argentina se hizo menos competitiva, la Argentina tuvo menos industria y la Argentina se endeudó de una manera que no se puede pagar. A pesar
hoy tenemos índices macroeconómicos mejores que en el 2019. Así que yo no tengo la menor duda que el 2022 y el 2023 van a ser años de crecimiento económico como lo está haciendo este año. Lo que tenemos que hacer es gobernar. Entonces no tengo la menor duda, digo, no nos quiere acompañar la oposición, que no nos acompañe. Nosotros tenemos que gobernar y ese va a ser el éxito del 2023. Gobernar de acuerdo al plan del gobierno por el cual nos votaron. No nos tiene que temblar el pulso, si no nos entregamos al neoliberalismo. Y como dije ayer en otras radios, si no gobierna el pueblo, gobiernan las corporaciones. No es que si no gobernamos nosotros no pasa nada. O gobierna el pueblo o gobiernan las corporaciones. Bien. Diputado, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. A ustedes un abrazo grande y bueno, el 10 de diciembre vuelvo a ocupar la vicepresidencia del ENACOM. Gracias. Bien, que tenga un buen día. Hablamos con el actual diputado nacional Gustavo López, vicepresidente en uso de licencia del ENACOM. Un año más llevando a los hogares todo lo que pasa. LB12, AM590 y FM 105.1. Toda una vida. Toda una radio.